¿Cómo están? Todavía hay algunos que están llegando. Bienvenidos. Vamos a darle un ratito más a los que están entrando para que tomen sus lugares, busquen sus Biblias. Así comenzamos este día nuevo con este privilegio que tenemos de mirar juntos la palabra de Dios. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Es un gusto estar otra vez compartiendo la palabra de Dios. Hoy quería que comencemos haciendo un pequeño repaso de lo último que vimos el domingo pasado. Vamos a hacer un repaso. Vamos a terminar de redondear algunos temas que no llegamos a ver del todo, que quedaron en el tintero, y vamos a tratar de avanzar un poquito más en la Escritura, en el libro de Romanos que estamos viendo, ¿sí? Este día quería que comenzáramos leyendo el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a leer la introducción de la carta. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Romanos 1, del 1 al 17. Vamos a leer la introducción de la carta. Romanos 1, del 1 al 17. Dice, esta es la introducción más larga que hace Pablo en cualquiera de sus cartas. Y tiene el contenido en la introducción de todo lo que vamos a ver en toda la epístola, concentrado en 17 versículos. Toda la epístola después es explicar esta introducción, todo lo que viene después. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso lo habíamos visto, que la iglesia era famosa por su fe, tenía una fe fuerte, buena. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Eso también lo habíamos dicho el primer día. Él quería viajar, todavía no los conocía personalmente. Esta es una carta de presentación que hace Pablo a los romanos. Y la idea de él era viajar a conocerlos. Y él quería fundar esta iglesia, mejor dicho, establecerla a la iglesia para después usarla como base para llegar al resto de Europa. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, lo que dije recién, para establecerlos, confirmarlos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y estos dos son los dos versículos clave de la carta, los dos versículos clave. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien.
Primero vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos la clase anterior. Habíamos visto que la primera palabra de la carta, ¿cuál era? ¿Quién se recuerda? La primera es Pablo. Y habíamos visto que Dios puso en su soberanía, en su plan, en su decreto, no por una casualidad, no por un hecho fortuito, Dios en su plan, en su sabiduría y en su soberanía puso a Pablo a escribir esta carta con un propósito específico, porque la iglesia tenía unas dificultades específicas. ¿Quién se recuerda cuáles eran las dificultades que había en la iglesia de Roma? Muy bien, el tema era que la iglesia estaba formada por judíos y gentiles que habían llegado a la fe en Pentecostés, volvieron a Roma. Entonces era una iglesia mixta y las dificultades que tenían eran, por un lado, los judíos, que ¿qué querían hacer? Judaizar, claro. Querían volver para atrás con las figuras, los rituales, las sombras y todos los símbolos que ya habían pasado, que ya estaban caducos, ya se había terminado esa parte. Y ellos querían volver a la circuncisión. Y por el otro lado teníamos los gentiles, que tenían una actitud un poco, hablando en criollo, estaban un poquito agrandados. Pablo les dice, no se jacten, o sea, estaban un poquito agrandados y ellos consideraban que Dios había descartado totalmente a Israel y ya vimos que no es así. Dios no descartó por completo a Israel. Dios lo que hizo fue agregarnos a los gentiles a la raíz del pacto que tenía con ellos. Y por eso habíamos visto que Pablo era la persona ideal para tratar ese tema, porque él como judío de nacimiento, y todos sabemos un poco el currículum de Pablo, que él era hebreo, que era fariseo de fariseos, había estudiado, ¿quién sabe con quién estudió? Con Gamaliel, que era el máximo maestro. O sea que Pablo conocía la problemática judía mejor que los judíos mismos. Él era el hombre indicado para tratar ese tema. Lo segundo que vimos fue cuál fue la primera palabra que usó Pablo para comenzar a describir el Evangelio, porque el tema central de la carta, vimos, es el Evangelio de Dios. Ese es el tema de la carta. Y Pablo, para comenzar a exponer el Evangelio, utiliza una palabra, la primera palabra. ¿Quién se recuerda? Siervo. Dice, siervo de Jesucristo. Él está comenzando a manifestar o a proclamar el Evangelio a los romanos y usa esta palabra específica. Entre los millones de opciones que tenía, eligió esa palabra para comenzar a definir qué cosa es un cristiano, qué cosa es un creyente verdadero. Elige la palabra siervo. Y vimos en el original que esa palabra significa esclavo. Muy bien, es la palabra griega doulos. Lo voy a escribir por si alguno no vino la clase pasada, para que lo pueda tener. Acá voy a poner. Empiezo en imprenta, vamos a ver cómo termino. Siervo significa realmente la palabra esclavo. Ese es el significado preciso de esa palabra, doulos, esclavo. Entonces Pablo le da a toda la carta, le da un tono, le da un matiz, le da un color y le da una esencia al Evangelio por medio de esta palabra, diciéndonos que el Evangelio no se trata de éxito, de tener éxito, no se trata de ser famoso, no se trata de tener dinero, no se trata de tener salud, se trata de someter nuestra voluntad y toda nuestra vida enteramente a un Señor. El llamado del Evangelio es un llamado a depender de otro, a someter mi voluntad a la voluntad de otro Señor. Y habíamos visto que todas las personas del mundo, toda la humanidad, es esclava. Todos. Podríamos dividir la humanidad en dos grupos de esclavos, pero no hay nadie que no sea esclavo. Vamos a verlo de nuevo para refrescarlo. En Romanos 6:16. Estamos repasando un poquito lo que vimos en la clase anterior. Pero estos son conceptos... Ahí ya pasé a cursiva, bueno. Romanos 6:16. Son conceptos que
que son importantes que los incorporemos, porque nos van a servir para entender el resto de lo que viene. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, todos los hombres caen en alguna de esas dos, ¿cómo podríamos llamarlo? Esas dos categorías, gracias. Esclavos del pecado para muerte o de la justicia para vida. Por nacimiento, por naturaleza, todos nacemos esclavos del pecado. Muy bien. Nadie nace esclavo de la justicia. Todos nacemos en esclavitud al pecado. Todos nacemos esclavos de Satanás. Y habíamos visto que en la época de Roma era algo muy común. A nosotros tal vez nos queda un poquito lejos el ejemplo de esclavitud, algo que por ahí leemos en los libros de historia, pero para ellos era una verdad muy cercana, era algo muy común para ellos. Se calcula que el 25% de la población total de Roma eran esclavos. O sea, 1 de cada 4 personas en Roma era un esclavo, era algo extremadamente común. Y lo que existía en esa época eran mercados de esclavos. La única manera de yo ser libre de un amo o de un señor era que viniera otro a pagar un precio y a comprarme. Iba al mercado, los señores iban al mercado. Y vamos a repasar en 1 Pedro 1, 18 y 19. 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es lo que acabamos de decir. Todos recibimos de nuestros padres esta esclavitud. Y yo pensaba que va más allá de mi papá Alfredo y mi papá Mimi. Van a mis padres Adán y Eva. De ellos recibimos, de nuestros padres Adán y Eva recibimos esa esclavitud. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo pagó el precio y ese es el sentido de la palabra redención. Esto es redención, es un rescate. Esa palabra que a veces leemos, cantamos, tiene este significado preciso. Esto es lo que significa ser un redimido. Redención significa rescate, redención significa que alguien pagó un precio por mí. Y el Hijo de Dios pagó el precio más alto posible, que es su preciosa y valiosa sangre por pecadores como nosotros. Entonces todos nacemos esclavos del pecado. A veces pensamos que, especialmente yo pensaba mucho mientras lo preparaba, pensaba mucho en los jóvenes, mucho. Me recuerdo tener esos conflictos de ver a otros jóvenes que no conocen a Dios y pensar, ¿cómo me gustaría ser libre como son ellos, de hacer lo que quieran? Los padres les dejan hacer lo que quieran, acostarse a cualquier hora, salir. Y yo los veía y pensaba, me encantaría ser tan libre como ellos. Ellos hacen lo que quieren, pero en realidad están siendo esclavos del pecado, no están siendo libres, no hacen lo que quieren. Ellos hacen lo que su amo, el pecado, les dice que hagan. Es lo contrario de la libertad. Ser un esclavo del pecado es lo contrario de la libertad, es estar atado, es lo contrario de ser libre. Entonces, Cristo nos compró, pagó con su sangre, y desde el momento en que Él nos compró, desde ese momento, Él es nuestro Señor. Nosotros no lo hacemos Señor a Él más tarde. Voy a hacerlo Señor. Él, desde que me compra, Él es mi Señor, Él es mi dueño. Y quisiera que vean el lenguaje que usa Pablo para exhortar a las iglesias en este sentido. Vamos a ver, quiero que presten atención, por favor, cómo hablaba Pablo. Vamos a verlo en 1 Corintios 6, 19.
1 Corintios 6, 19 y 20 vamos a leer también. Miren cómo Pablo hablaba. Les dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, porque dice... ¿Estoy leyendo bien? Sí. No, no es este el que estaba leyendo. Perdón. Ahora sí, 19, estaba leyendo cualquier cosa. O ignoráis, sí, perdón, estaba leyendo mal. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia, fuiste comprado por precio, tenés otro dueño, sujetate a él, sometete a él, viví conforme al dueño que tenés. Pero él no le está diciendo a la iglesia, háganlo su Señor. Le está diciendo, date cuenta de que un precio fue pagado por tu vida y ya tenés un Señor, ya tenés un dueño, ya no sos tuyo. No podés seguir viviendo como vivías, no podés seguir pensando como pensabas, no podés seguir siendo independiente como eras. Tenés un Señor, alguien pagó un precio carísimo por tu vida y ya es tu Señor. Reaccioná a eso. No está pidiendo, hagan que sea su Señor. No, está diciendo, Él ya es hoy tu Señor. Él ya pagó tu precio. Él ya derramó su sangre. Viví conforme a eso. Sometete a tu nuevo Señor. Viví conforme a la voluntad de tu nuevo Señor. Él, desde el momento en que nos compra, es nuestro Señor. Entonces, salvación y señorío de Cristo son inseparables. No son lo mismo, los podemos diferenciar, no son lo mismo, pero sí son inseparables. Cuando Dios paga el precio para salvar a alguien, es su Señor. Y esa persona tiene que amoldarse a su nuevo Señor. Y Dios lo va a hacer, y Dios lo hace. A veces somos súper rebeldes y este Señor se encarga de, en amor, por amor, se encarga de que nos sujetemos y nos sometamos a Él, en amor. Entonces, rechazar el señorío de Cristo es rechazarlo a Él. Yo no puedo recibir a Cristo en partes o recibir oficios de Cristo. Lo recibo como Salvador, pero como Señor más tarde. No existe. Yo si lo recibo a Él. No puedo recibirlo como profeta, pero no como Salvador. No puedo recibir una parte o un oficio de Cristo. Yo cuando lo recibo a Él. Si lo recibo como Salvador, lo estoy recibiendo como mi Señor. ¿Está bien? No existe esa división. Es inseparable. Es una característica, la obediencia es una característica de los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son guiados, son obedientes a la voz de Dios. No de una manera perfecta, ninguno acá es perfecto. No somos obedientes perfectos, no nos entregamos a Dios de una manera perfecta, pero sí Dios comienza a trabajar en esa dirección, a tener una sujeción creciente a Él. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empezamos a crecer. No tenemos una entrega absoluta perfecta desde el día 1, pero entramos en un camino y en un patrón de crecimiento en nuestra sujeción a Dios, cada vez más. No perfectos, pero sí crecientes. Y encontré un texto que la verdad nunca le había prestado atención en mi vida y me llamó mucho la atención respecto del señorío. La verdad que nunca le había prestado atención. En 2 Pedro, capítulo 2. Quiero decir, el señorío de Cristo es una cosa muy seria para Dios. No es algo que puedo dejar para más adelante. Estoy pensando si
si me entrego a Él de verdad. Por ahora es mi Salvador y después veo si hago su voluntad, si lo obedezco, si lo sigo. Es algo muy serio para Dios. Segunda Pedro 2, vamos a empezar en el versículo 9. Segunda Pedro 2, versículo 9. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Está hablando de castigo en el día del juicio. Hay gente que no es salva. ¿Estamos de acuerdo ahí? A nosotros no nos va a castigar. Está reservando a los injustos para ser castigados el día del juicio. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Otra característica, para llevarlo a Romanos, de los esclavos del pecado. ¿Está bien? Al grupo esclavos del pecado, los que no conocen a Dios. Y dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Es cosa seria despreciar al Señor, su autoridad, su gobierno, su voluntad. Dice, y después los empieza a describir a los que rechazan el señorío de Cristo, los describe. Dice, y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es durísimo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Todos estos desprecian el señorío. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Y escuche, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es el mismo tema, es esclavitud al pecado. No podemos evitar el señorío de Cristo, es algo que tenemos que enfrentarlo. No podemos hablar de la salvación separadamente de su señorío y de su potestad sobre nuestra vida, su gobierno sobre nosotros. Y también mientras estaba preparando la clase y pensando en mi mente, en esa situación, ese cuadro del mercado de esclavos cuando el amo va a comprar esclavos, y me recordé un texto que habla exactamente de lo mismo, pero con un ejemplo diferente, un poquito diferente, en las palabras de Jesús. Me pareció un paralelo muy llamativo. Me gustaría si lo podemos ver en Juan, capítulo 10. En un principio tal vez le va a parecer que están hablando de cosas diferentes, pero ya vamos a ver que están hablando de lo mismo. Él habla de lo mismo, exactamente de lo mismo. Cuando habla del buen pastor, Juan 10, primero vamos a leer 10 del 1 al 5. Juan 10, del 1 al 5. Este es Jesús explicando lo mismo del mercado, de los esclavos, lo mismo, pero con otro ejemplo. Vamos a leer. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca.
Y cuando sacó fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Entonces, lo primero que vemos es en el versículo 10.3 dice, a este abrió el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Y a quién llama? A todas las ovejas del redil. El cuadro es este. No sé si a usted tal vez le pasa, a mí me pasó. Cuando leí esta historia, en mi mente la tenía dada vuelta. Yo tenía que las ovejas estaban todas sueltas por el campo y el pastor las metía en su redil. ¿Solo a mí me pasó? ¿Sí? Yo siempre le leía al revés. No, acá lo que está diciendo es, el pastor va al redil, donde están todas las ovejas, ¿y a cuáles llama? A las suyas. Él entra al redil, donde están todas las ovejas de este mundo, y llama a sus ovejas, no a todas, a sus ovejas llama él. Y versículo 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de ser el dueño de ellas. Son su propiedad. Él es el dueño, él es el amo, él es el señor de esas ovejas. Dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cómo se llama cuando hablamos algo y la otra persona responde a lo que yo dije? Perdón, no que responde de hablar, sino doy a una orden a alguien, síganme, y esa persona viene. Obediencia, obediencia. Entonces, una marca de las ovejas, de él, es la obediencia. Es una marca distintiva. La oveja de Jesús obedece, conoce, escucha cuando el pastor dice vení y lo sigue. Es lo que dijimos antes. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es una marca distintiva de los verdaderos hijos de Dios. La obediencia, y repito, no una obediencia perfecta, pero una obediencia creciente. Es una obediencia creciente. Vamos a seguir un poquito más, del 9 al 17. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Le pido ahí que lo relacione con lo que hablamos del mercado y de pagar el precio y de comprar y de una propiedad. Las ovejas son su propiedad. El pastor dio su vida por las ovejas. Son suyas. Las ovejas le obedecen. Es el mismo cuadro con otro ejemplo. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El otro redil del que está hablando, primero estaba hablando del redil de Israel y ahora está hablando del redil de los gentiles. Pero es interesante, note esto, que él dice, ya tengo otras ovejas, solo las tengo que ir a buscar, pero ya son de él. Eso es lo que hacemos cuando evangelizamos. Vamos a buscar las ovejas que ya son de Jesús. Para que el pastor, por medio de nuestros labios, por medio de la enseñanza bíblica, la predicación del Evangelio, las ovejas que son de él y que están en el redil del mundo, escuchen al pastor y lo sigan. Eso es evangelismo. Es ir a buscar las ovejas que él ya tiene, ya son de él, ya las tiene. Podemos ver lo mismo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, 48.
Hechos 13, 48. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es lo que vamos a buscar cuando evangelizamos. Vamos a buscar los que están ordenados para vida eterna, los que ya son de Él y necesitan escuchar la voz del pastor. Un poquito más adelante, en Hechos 18, 10. Un poquitito más adelante. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Antes de ir a evangelizar, Dios ya tiene el pueblo, ya tiene los que son suyos en el lugar. Nuestra tarea es ir a buscarlos, pero ya son de Él. ¿Está bien? Y volviendo a Juan, en el capítulo 10, hay un texto que es, a ver me gustaría saber cómo lo ven ustedes. En el capítulo 10, versículo 9. A ver cómo lo entienden ustedes. Dice Juan 10, 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Le quería preguntar, ¿en dónde entramos? Porque dice, entrará y saldrá. ¿De qué está hablando? El que por mí entrare. Entrará y saldrá. ¿Qué quiere decir con eso? Por ahí puede sonar un poco raro. ¿Lo ves? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Entramos o salimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde entramos? Perfecto. Entramos en Cristo, Él es la puerta, entramos en Él, y Él dice que nos sacará a buenos pastos. Entrar en Cristo es entrar a la libertad, es ser libre. Nos saca al lugar espacioso, al lugar de abundancia, donde hay vida abundante. Entonces, volviendo a Romanos, ser un esclavo de Cristo es ser verdaderamente libre. Ser un esclavo de Cristo es la libertad. Es la verdadera libertad. Mientras yo más me sujeto y me someto a Cristo, soy más libre. Lo más que me sujeto, más libre soy. Porque hacer la voluntad de Él es la verdadera libertad. Eso es ser libre. ¿Qué significa ser libre? Significa hacer lo que mi Señor quiere que haga. Y lo hago con gozo. Porque Él no solamente me compró, me dio un corazón nuevo que disfruta de agradarle a Él. Mi corazón se agrada de hacer su voluntad. Entonces, ser esclavo de Cristo es ser verdaderamente libre. Y vamos ahora sí, eso faltó redondear de la clase pasada y ahora vamos a avanzar un poquito más, volviendo a Romanos 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, dice, esto lo vamos a saltear porque si no, no vamos a llegar nunca. Llamado a ser apóstol, vamos a tener que pasar esto, si no, no vamos a terminar nunca. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a ir ahí, al Evangelio de Dios. El tema central de la epístola es el Evangelio de Dios. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas y buenas noticias. Vamos a ver en Romanos 10:15. Romanos 10:15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Siempre que vemos las buenas noticias está relacionado con un anuncio, con una
proclamación, con una predicación. El Evangelio es un mensaje que se comunica con palabras. El Evangelio se anuncia, se proclama con palabras. Por ejemplo, vamos a ver en el Antiguo Testamento, en Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica. Tiene que ver con una publicación, un anuncio, una proclama. El que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces, primero que tenemos que decir, es un mensaje que se proclama, que se anuncia y que se comunica. ¿Por qué lo digo? Porque hay una frase bastante famosa que algunos le atribuyen a San Francisco de Asís, que dice: predica el Evangelio siempre y cuando sea necesario. ¿Alguien la conoce? ¿Cómo termina? Predica el Evangelio siempre y cuando sea necesario usa palabras. ¿Nunca nadie la escuchó? Sí. Diciendo que con mi manera de vivir estoy predicando el Evangelio. Eso es lo que quiere decir, que mi manera de vivir predica el Evangelio. Es una frase bien intencionada, pero no es bíblica, porque el Evangelio tiene que ver con una proclamación de un mensaje. Lo que sí hace mi vida es que la otra persona me pueda escuchar. Es un pre-evangelismo, pero no alcanza con mi manera de vivir. Mi manera de vivir no le dice al otro que Jesús pagó un precio por su vida y que es un esclavo del pecado y que Jesús quiere ser su dueño y que toda la explicación del Evangelio. Cuando él me ve en el trabajo, que no robo, que llego temprano, no interpreta ese mensaje. Sí va a ser que cuando yo me acerque a hablarle el Evangelio y a comunicarle y a anunciarle y a predicarle, porque eso es lo que dice la palabra, a Dios le gustó salvar al mundo por la locura de la predicación, no por la locura de mi manera de vivir, por la locura de la predicación. Yo tengo que transmitir ese mensaje con palabras, lo tengo que hablar. Sí va a ser un buen preevangelismo mi manera de vivir. Cuando él vea, me va a escuchar lo que tengo para decirle. De otra manera va a ser difícil. Pero a veces nos ponemos en una posición muy cómoda, porque es difícil a veces. A mí me cuesta compartir del Señor, honestamente. Y a veces nos podemos poner en una situación muy cómoda de, bueno, yo llego temprano al trabajo, no digo malas palabras, no robo, ya está, mi vida ya le predicó, si no se salva es porque no quiere. No, yo tengo que ir y dar un paso más y compartir el mensaje, se lo tengo que anunciar. O en la universidad, no, yo no me copio, saco buenas notas, llego temprano, respeto al profesor, pero ahí de Cristo no está el mensaje. Sí, cuando yo le hable me va a escuchar de otra manera, pero yo el mensaje, el paso de ir y dar el mensaje y anunciar el mensaje, lo tengo que hacer, lo tengo que hablar. Tiene que ser un mensaje anunciado. En la época de Pablo, en Romanos, cuando hablaban de esta palabra evangelio, se usaba en el Imperio Romano cuando el emperador quería dar una buena noticia al imperio, por ejemplo. Se anunciaba por toda la ciudad, el emperador tuvo un hijo, y se anunciaba por las calles, o se anunciaba una victoria en la guerra, una buena noticia, ganamos una guerra, ganamos, y entonces usaban esta misma palabra, pero siempre está relacionada con la proclamación, con la proclamación. Siempre es un mensaje que se anuncia y se proclama. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 10, Tito 2, 10. Siempre me da gracia cuando Lito en las predicaciones dice Tito, nos dice, tiene media hora para buscar
Tito, siempre me hace gracia eso, es muy gracioso. Tito 2:10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Mi manera de vivir adorna, hace brillar el mensaje, pero mi manera de vivir no es el mensaje. El mensaje necesita ser anunciado. Si mi vida adorna, hace brillar, la otra persona me escucha de una manera diferente, pero no es el mensaje. El mensaje del Evangelio necesita ser proclamado y predicado y anunciado. Entonces la cosa importante ahora es, ¿cuál es el mensaje? Tengo que transmitir un mensaje, lo entiendo, hay un mensaje que tiene que ser publicado y proclamado y anunciado y compartido. La pregunta es, ¿cuál es ese mensaje? ¿De qué se trata? Dijimos que el Evangelio no se trata ni de ser rico, ni de ser famoso, ni de la salud, ni de la prosperidad. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje que tengo que llevar? Romanos 1:3. Romanos 1:3. Vamos a leer desde el 1 para darle todo el contexto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, lo que estamos hablando, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El mensaje del Evangelio es acerca de Jesús, de su hermosura, de su belleza, de su perfección, de todos sus atributos, de su gloria, de su majestad, de su justicia, de su poder. El mensaje del Evangelio es Dios. La buena noticia es Dios. Dios es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia que tenemos es que hay un Dios. Hay un Dios. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo a través de su Hijo y por la obra de su Hijo para redimir un pueblo, para su gloria. La buena noticia del Evangelio es Dios revelándose a nosotros, dándose a conocer. Dios no se quedó lejos en su cielo. Dios se dio a conocer a nosotros y se dio a conocer por medio de su propio Hijo. Nos dio a conocer su gloria, la gloria de su nombre, la hermosura de Él, la riqueza de su sabiduría, de su justicia, de su divinidad, al enviar a su Hijo a vivir en este mundo y que podamos verlo y palparlo. Y de esa manera Dios mostró sus atributos y cómo pueden estar todos juntos en perfecta armonía, su justicia con su misericordia, en perfecta armonía en la vida de su Hijo, Jesús. Entonces la buena noticia es lo que Él hizo en Cristo. La buena noticia no se trata de lo que hacemos nosotros, no se trata del hombre. El hombre no es el centro del Evangelio. El hombre no es el centro del Evangelio. El Evangelio no se trata de que nos salvemos o no nos salvemos. El Evangelio se trata de Dios, de la persona de Dios y de la gloria de Dios. No se trata de lo que hacemos nosotros. El hombre quiere ganar, quiere merecer, y el Evangelio no, se trata de lo que hizo Cristo. Y si querés llegar a Él, tenés que humillarte y reconocerlo y entregarte a Él y a su obra. Es exaltar a Cristo, el fin del Evangelio. No se trata de nuestro desempeño, no se trata de nuestros logros, de nuestros méritos. Todas las religiones del mundo, todas, están basadas en el mérito humano. Hay que hacer algo, son obras. Todas las religiones del mundo, piense la que usted quiera, cualquiera, en todas demandan obra humana. Tengo que hacer algo, tengo que ganar, tengo que, por mi pecado, pagar de alguna manera un precio. Tengo que caminar el camino de Santiago, haga lo que quiera, en cualquier religión. El cristianismo es la única
religión del mundo, en la que lo único que aporta el ser humano es su pecado. Yo lo único que traigo delante de Dios cuando vengo es mi pecado y no tengo nada más para agregar. No tengo ningún mérito, no tengo ningún derecho, no tengo nada bueno delante de Él. Lo único que traigo es mi pecado y mi corazón arrepentido. No aporto nada más, no gano nada más. Es todo por la obra de Él. Entonces el Evangelio es un anuncio de lo que Dios hizo en Cristo. Y quisiera terminar, que vamos a llegar bien, gracias a Dios. Vamos a terminar con 3 razones por las cuales el Evangelio es el Evangelio de Dios. Con esto ya vamos a terminar. 3 razones por las cuales el Evangelio es el Evangelio de Dios. ¿Por qué lo llama de esa manera Pablo? En el versículo 1. 3 razones. Primera razón por la que el Evangelio se llama el Evangelio de Dios. Número 1, por su origen. Es el Evangelio de Dios por su origen. ¿Qué significa por su origen? Significa que el Evangelio nace en Dios, se inicia en Dios, en la predisposición de Dios de salvar al hombre, de buscar al hombre. Adán, cuando pecó, no fue a buscar a Dios, fue Dios el que fue a buscar a Adán. Y esa es la predisposición siempre de Dios. Siempre es Dios el que inicia esa búsqueda, el que condesciende, el que baja, el que desciende a salvarnos, siempre es Dios. Y el Evangelio se origina en Él, nace en Él, es idea de Él, es plan de Él. No es un plan B de Dios. Es el perfecto plan de Dios de mostrar su misericordia, mostrar su amor, en salvar a pecadores, terribles pecadores. Podemos volver, hoy estamos con Tito. Tito capítulo 1. Hay algo que es interesante. Tito 1. A ver si me ayuda a ver algo acá. Dice Pablo, Tito 1:1. Vamos a leer 1 y versículo 2 también. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La pregunta que tengo es, si estamos antes del principio de los siglos y Dios no miente, la vida eterna que prometió, ¿a quién le prometió esa vida eterna? ¿A quién le hizo esa promesa a Dios? Si no estábamos, No había un mundo, no había nada. ¿A quién le hizo esa promesa? A sí mismo. En la perfecta Trinidad, antes de crear el mundo, Dios prometió a su Hijo, voy a redimir un pueblo para la gloria nuestra. En el plan eterno de Dios, no es el plan B de Dios. Nació en la eternidad pasada, cuando solo estaba Dios, cuando no había nada más creado, solo estaba la Trinidad. Dios prometió, el Padre inicia a su Hijo, te voy a dar un pueblo, pero vas a tener que pagar un precio muy alto. Y el Hijo aceptó. El Hijo dijo sí. Entonces el Evangelio nace en Dios, cuando solo estaba Él, es el origen. Segunda razón por la que es el Evangelio de Dios. Es el origen y Dios es su autor. Es el que lo diseñó. Es el autor de nuestra fe, dicen Hebreos. Es el autor y es el dueño del Evangelio. ¿Qué significa? No podemos manipular el mensaje. Dios es el autor. Nuestra misión es
transmitir el mensaje como Dios lo manda, pero no tenemos derecho a manosearlo. De la misma manera como se trasladaba el arca en el antiguo pacto, no se podía tocar. De lo mismo, el Evangelio tiene la marca de Dios, Él es el dueño, tiene el derecho de autor y no podemos manipularlo, lo tenemos que transmitir de la misma manera que Él lo da. Él es el autor y es el dueño. Y lo último, es por su origen, por su autor, y es el Evangelio de Dios por su fin, su finalidad, su objetivo. Primera Pedro 3, 18, y ya con esto vamos a terminar. Primera Pedro 3, 18, ya terminamos. Dijimos que el Evangelio, el fin del Evangelio no es mejorar nuestra vida terrenal o temporal en este mundo. Primera Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo padeció en la cruz y murió en la cruz para llevarnos a Dios, no para llevarnos al cielo. No sé si ve la diferencia. Si Él nos llevara al cielo con la calle de oro, la puerta de perla y todas las bendiciones del cielo, sin Él ahí, sin que estuviera Él en ese cielo, ese no sería el cielo. Ese sería Dios rechazándonos. El cielo, sin Cristo en el centro, sin Dios ahí, no es el cielo. El objetivo no es la calle de oro ni la puerta de perla. El objetivo es Cristo mismo, es que podemos tener a Dios. Nos quiere llevar a Dios, a una comunión íntima con Él, a adorarlo en espíritu y en verdad, a conocerlo, a amarlo, a disfrutar de su excelencia, de su amor, sumergirnos en el río del amor de Dios, nadar en ese amor para siempre, es disfrutar de Él. El mejor y el mayor don, el mejor y el mayor regalo que el Evangelio nos da es que nos da a Cristo, nos da la persona de Cristo. Lo podemos tener a Él y Él nos tiene a nosotros. Eso es lo mejor que da el Evangelio, nos da a Dios. El perdón de pecados, las sanidades, las liberaciones y todos los procesos salvadores, lo único que están haciendo es correr obstáculos del medio del camino para llegar a Dios. El objetivo final del perdón de mi pecado es que yo pueda acercarme a Él. Dios podría, como juez, habernos perdonado, pero Él no estaba obligado a entrar en una relación con nosotros. Bueno, están perdonados, vayan allá. No, Él nos perdona y nos trae a sí mismo. Nos lleva a Él, a su presencia, a disfrutar de su belleza, de su hermosura, a abrir nuestros ojos para ver su gloria y su majestad. Cerramos con este versículo y ya terminamos, de verdad. Quisiera que veamos cómo Moisés lo entendió. Moisés lo entendió así, en el Antiguo Testamento, porque el Evangelio no es una novedad, no es una ocurrencia de Dios tardía, como vimos, era parte del plan de Dios. Vemos en Éxodo 33, leemos esto y terminamos. Éxodo 33, del 1 al 3. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Le promete victoria sobre todos sus enemigos. A la tierra que fluye leche y miel. Le promete victoria, le promete abundancia. Le dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Le está prometiendo un cielo sin Él. Te doy todas las bendiciones, pero yo no voy.
Versículo 14. ¿Qué dijo Moisés? Moisés le dijo, perdón, no. Acá, 14 y 15 dice, mi presencia irá... Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si no vas a venir con nosotros, a Moisés no le importaba la victoria con los enemigos, no le importaba que fluya leche, que fluya miel, no le importaba la tierra. Moisés tenía una sola cosa en mente y era la presencia de Dios, era tener a Dios. Dice, si no vas a venir conmigo, no me saques de aquí. Moisés lo había entendido de esa manera. Señor, te damos gracias esta tarde por haber podido compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el regalo que nos diste, el regalo de tu Hijo. Señor, y te pedimos esta tarde que juntos, como hermanos, podamos disfrutar y gozar de ese regalo que nos das, que podamos alabarte, que podamos honrarte, que podamos adorarte, sabiendo que eres el mayor y el mejor regalo de todos, Señor, que nada se puede comparar contigo. Te damos gracias esta tarde, en tu nombre. Amén.